Eh, Como les dije, mi nombre es Samantha, yo tengo 41 años. Empecé a trabajar con Meli el año pasado, en abril. Ya tenemos un poquito más de un año trabajando juntas. Eh, Ese año, ¿verdad? En abril, yo acababa de cumplir 40. Tenía aproximadamente 15 años de no hacer ejercicios, de no tener ningún tipo de movilidad intencional, ¿verdad? Para cuidar mi cuerpo. Em, Había alcanzado un peso de 305 libras y la verdad que nunca, no tenía esa obsesión, ¿verdad? Nunca tuve esa obsesión de ser una persona delgada, ¿verdad? O sea, no así. Eh, Creo que siempre justificaba, ¿verdad? El hecho de no cuidar mi cuerpo porque mis exámenes médicos, ¿verdad? O sea, salían bien, todo normal, incluso a ese año que me lo hice, ¿verdad? Ni azúcar, ni triglicéridos, ni colesterol, ¿verdad? Entonces, para mí, ok, entonces mientras mi cuerpo por dentro esté bien, lo de afuera no hay problema. Sin embargo, para ese año empecé a experimentar otros síntomas, ¿verdad? Ya como efecto del sobrepeso. Y era dolor, ¿verdad? Dolor en las piernas, dolor en las rodillas, había inflamación al final del día en los pies, sobre todo. Pasaba cansada, ¿verdad? Aunque yo manejo dos negocios con mi familia. eh, pero había agarrado, ¿verdad? De estar muy sedentaria, ¿verdad? Entonces no había nada que justificara ese cansancio así extremo. Eh, no podía usar tacones, ¿verdad? O sea, ya era como imposible usar tacones. Ponerme de rodillas, ¿verdad? Era dolor en las rodillas, no podía hacerlo. Y ya en mi negocio y en la casa, ¿verdad? Son de dos plantas, entonces subir y bajar las gradas, que son que 16, 20 gradas, me dejaba sin aire, ¿verdad? Entonces, cuando cumplí los 40, no sé si es porque ese número, ¿verdad? Hace algo en nuestra mente, pero el verme así, ¿verdad? Más que todo el cansancio, el ver que no podía hacer muchas cosas que quería hacer físicas, eh, me pegó duro, ¿verdad? Por decirlo así, y me hizo como pensar en el futuro, ¿verdad? En ese momento dije, bueno, son 40 años, sí, son bastantes, pero lo considero como, ok, ¿verdad? Si Dios es bueno, es la mitad de mi vida y estoy en esta condición. Entonces empecé a ver el futuro y no me gustó lo que vi, ¿verdad? Yo dije, o sea, no, ¿verdad? ¿Cómo voy a estar cuando cumpla 50, 60? Y, y algo que Dios usó, ¿verdad? En ese tiempo, hay un proverbio que yo nunca lo había, o sea, lo había escuchado, pero de verdad no había hecho como conciencia en mi mente. Y se lo voy a compartir, Proverbios 17:6. Dice, los nietos son la corona de los abuelos. Yo tengo 4 hijos, ¿verdad? La mayor tiene 26. Esa es historia para otro día. Pero ya están en esas etapas, ¿verdad? De verlos grandes y entonces uno piensa, yo ya pienso en los nietos. La menor tiene 16, entonces ya no tengo bebés en casa. El proverbio dice, los nietos son la corona de los abuelos y los padres son el orgullo de sus hijos. Eh, Ese día en particular, esa parte de los padres son el orgullo de sus hijos, eh, como les digo, nunca lo había visto así. Y no sé, ¿verdad? Creo que hay varias hondureñas aquí en el chat. Eh, no sé si es así en toda Latinoamérica, pero en nuestro país, nosotras como mamás anhelamos ver a nuestros hijos, ¿verdad? Crecer, triunfar y sentirnos orgullosas de ellos. Pero la escritura nos dice lo opuesto, ¿verdad? Nos dice que nosotros, los padres, debemos ser orgullo de nuestros hijos. Y de verdad me confrontó eso, me hice la pregunta, ¿verdad? O sea, ¿en qué áreas de verdad yo estoy siendo de orgullo para mis hijos? Definitivamente esa no era un área, ¿verdad? El hecho de cuidar mi cuerpo, de cuidar mi salud,
Como les digo, cuando me vi, ¿verdad? A largo plazo, me vi siendo una mujer que iba a tener que ser cuidada por sus hijos, ¿verdad? Ser una carga para ellos y definitivamente dije, esto no es lo que quiero. Entonces me tocó ser humilde, ¿verdad? Reconocer que mis métodos no funcionaban. Nunca me han gustado las dietas, ¿verdad? O sea, soy de espíritu libre y no me gusta que nadie me diga, esto es lo que tenés que hacer. Pero sí, ¿verdad? En mi tiempo, más que todo de, ¿verdad? Adolescente y todo eso, sí recurría a cosas prácticas, ¿verdad? Pastillas, que masajes reductivos, que eso, que lo otro, pero no los métodos correctos, ni las motivaciones correctas. Entonces, bueno, dije, es tiempo, ¿verdad? De buscar ayuda. Y algo que Meli siempre nos comparte en las redes es el hecho de, y verdad, y es su lema, cero restricciones. Entonces yo dije, ok, ella es la persona con la que voy a trabajar. Y la verdad ha sido un cambio increíble. Creo que empezamos trabajando, porque de verdad tomé el programa de coach 1 a 1 con ella. Creo que era el programa de 12 hábitos fitness. Y es casi un año, ¿verdad? Que lo fuimos trabajando y es, ¿verdad? Hacemos 12, ¿verdad? 12 hábitos nuevos. Entonces, creo que lo que más, ¿verdad? Lo que de verdad transformó mi estilo de vida, ¿verdad? Han sido 4 de esos hábitos y uno es el cuidar la nutrición de mi cuerpo, o sea, incluir variedad de alimentos que nutran, ¿verdad? Buscar eso, buscar que, que el alimento no solo nos sacie por el momento, sino que de verdad nutra el cuerpo. Otro hábito fue el sueño, ¿verdad? Yo era una persona que dormía máximo 6 horas, ¿verdad? De 4 a 6 horas. Me desvelaba mucho, soy nocturna, ¿verdad? Pienso de noche, las ideas se me ocurren de noche y eso justificaba el hecho de que me desvelara bastante. Entonces, aprender a dormir 8 horas diarias, acostarme temprano para poder levantarme temprano, eh, no fue fácil, pero ya lo logré. O sea, ya no puedo, ya no puedo dormir menos, ¿verdad? O sea, si yo duermo 6 horas, el día siguiente ando mal, ¿verdad? Tengo que dormir mis 8 horas. Eh, Aparte de que no dormía esas 8 horas, tampoco las dormía corrido, me levantaba bastantes veces al baño. Y eso fue un hábito que Meli me ayudó a transformar. Eh, Otro hábito fue el de comer con conciencia. Eh, Fue creo que un lapso de 6 meses, 7 meses que ya teníamos trabajando, me di cuenta, o sea, algo que es bien especial con los programas de Meli es que uno aprende a valorarse, ¿verdad? Y a ver su cuerpo como algo especial, ¿verdad? A no compararlo y a aprender a conocerlo, ¿verdad? Conocerlo. El cuerpo nos da señales físicas de cuando tenemos hambre, de cuando tenemos sed. Entonces, aprender a reconocerlo porque no es igual, ¿verdad? Para todas las personas. Entonces, eso a mí me ayudó bastante, pero en la parte de comer con conciencia, para mí el comer era solamente, ¿verdad? El deleite del paladar, ¿verdad? El placer de sentir sabores. Pero me ayudó a cambiar mi mente y entender que el alimento es mi combustible, ¿verdad? Es lo que va a darme energía o simplemente me va a dar, ¿verdad? Un bajón. Entonces, otra cosa que aprendí en esta parte de comer con conciencia es el hecho de que recurría a la comida por emoción, ¿verdad? Comía cuando estaba alegre, comía cuando estaba triste, comía cuando estaba estresada y si estaba enojada, comía más, ¿verdad? Entonces, el venir y, ¿verdad? Reconocer
si mi deseo por comida de verdad era físico o era emocional. Y indiscutiblemente el hábito de ejercitarme, ¿verdad? Eso ha sido transformador, no solo en mi vida, ¿verdad? Sino en la vida de mi familia. Como les digo, tengo 4 hijos y no fue hasta que trabajando con Meli me di cuenta cómo mis hábitos, mis malos hábitos o, ¿verdad? Mis ideas erróneas de no cuidar mi cuerpo, o sea, lo estaba pasando a mis hijos. Entonces, al ver ellos, ¿verdad? Cambios, ellos empezaron a ver y, bueno, ahora ellos se ejercitan mucho más que yo todavía, pero ver cómo nuestras vidas pueden ser una buena o una mala influencia, ¿verdad? En las personas que están a nuestro alrededor. Algo bien especial con lo que Meli transformó mi vida, ¿verdad? Es el hecho de la consistencia, ¿verdad? Yo he sido, y esto es algo que ahora lo aplico en otras áreas de mi vida, yo he sido como o todo o nada, ¿verdad? Entonces, si quería crear un hábito, ¿verdad? O sea, no voy a comer azúcar, es como cero azúcar, ¿verdad? Entonces, cuando caes o cuando no cumplís, entonces es como, entonces no puedo. Pero con sus programas uno aprende a hacer cambios del 1%, ¿verdad? Si lo maneja ellos. Son cambios mínimos, pero que hacen un efecto, ¿verdad? En nuestra mente, porque son logros pequeños, fáciles de alcanzar. Entonces, cuando los logras, te anima a ir en pos de otro, ¿verdad? Entonces, eso para mí ha sido algo transformador. Como les digo, ahora lo aplico en otras áreas de mi vida. Y creo que lo otro es el peso, ¿verdad? El estar en ese estigma de estarme pesando, o sea, ya no me peso. Eh, Mi meta no es bajar libras, mi meta es crear músculo, ¿verdad? En esta etapa de mi vida y en eso quisiera animarlas a quienes están aquí, que están, ¿verdad? Más jóvenes que yo. Lo que Meli les decía, aunque sus hijos estén pequeños, 10 minutos, 15 minutos, porque en mi caso, yo les digo, o sea, yo me di cuenta cómo el haber dejado de hacer ejercicio por tanto tiempo eh, hizo un efecto, ¿verdad? Hizo un efecto. Entonces, mi proceso es mucho más lento, porque hay mucho más peso que bajar, mucho más grasa que quitar. Eh, a medida que crecemos, como que es más, en edad, ¿verdad? Es más difícil desaprender. Entonces, animarlas a eso, ¿verdad? Que busquen ser consistentes. No importa la cantidad, no importa si no es una hora, pero ese ingrediente de consistencia es lo que hace el cambio, ¿verdad? Hoy tengo energía. Bueno, hay algo que, ¿verdad? Les quería compartir para que ustedes puedan ver eh, los cambios, ¿verdad? Por ejemplo, en abril, yo les digo, en ese tiempo, subir 20 gradas era como, me iba muriendo. Llegaba a la segunda planta, pero ahogada. Teníamos, creo que como 5 meses de estar trabajando con Meli. Pues empezamos en abril del año pasado y para octubre hicimos un viaje familiar a República Dominicana, y uno de los lugares que fuimos a visitar, una de las atracciones eran unos cenotes y había que bajar unas gradas, ¿verdad? Y luego subirlas de regreso. Eh, yo bajé esas gradas, ¿verdad? Sin ningún, eh, creo que en otro momento hubiera pensado como, ¿verdad? Ay, hay que bajar gradas. O sea, recuerdo que lo hice inconscientemente y bajé, ¿verdad? O sea, fui con mi familia, bajamos y todo. Cuando subimos de regreso, ¿verdad? Había un rótulo que decía, ¿verdad? O sea, bajaste 400 gradas, ¿verdad? Subiste 400 gradas. Para mí fue como que, ¿what? ¿Verdad? O sea,
ahí vi el fruto de hacer ejercicio, ¿verdad? Y yo se lo compartí a Meli, yo le decía, creo que si no hubiera tomado esa decisión en abril, ese tiempo en familia hubiera sido un mal recuerdo, ¿verdad? Porque a lo mejor no hubiera llegado hasta abajo o mis hijos y mi esposo me hubieran tenido que tratar de subir arrastrada arriba. Entonces, o sea, solo pensarlo, uf, no sé, hubiera sido triste, creo, ¿verdad? Entonces yo creo que algo que tenemos que desaprender es lo de la gratificación instantánea y pensar en el momento, ¿verdad? Creo que debemos ver a futuro, ¿verdad? Vamos a ser un día abuelas y ya es algo que yo le digo a Meli, esa es mi meta, ¿verdad? El día que yo te mande una foto de que estoy jugando con mis nietos o que estoy haciendo una actividad física con mis nietos, ¿verdad? No quiero ser esa abuela que está en una mesora sentada y que no puede cargar un nieto, ¿verdad? Así que nada más compartirles, ¿verdad? Animarlas. Eh, si no han tomado ningún programa con Meli, de verdad las animo a que lo hagan, pero sobre todo a que lo hagan por las motivaciones correctas, ¿verdad? Eh, Meli, ¿verdad? O sea, ella, igual que yo, ¿verdad? Creo que Dios, eh, hemos sido creadas por Dios de una manera perfecta, de una manera especial, de una manera única cada una. Eh, pero hay algo que yo he estado aprendiendo en este proceso y es que Dios nos da, o sea, todo lo que Dios nos da, nosotros debemos de multiplicarlo, debemos hacerlo mejor, es cuidarlo. Y el cuerpo no es la excepción, ¿verdad? Entonces, aunque otras personas, y creo que aún, ¿verdad? En el ambiente cristiano se da mucho eso, ¿verdad? Que el cuidar tu cuerpo es vanidad. Pero yo creo que Dios conoce nuestro corazón y sabe cuando las motivaciones son correctas. Y eso trae sanidad, ¿verdad? Trae sanidad física, trae salud mental, trae salud espiritual. Así que